Buenos días, estimados hermanos y amigos. Damos gracias a Dios por un nuevo amanecer, por un nuevo día. Seamos todos bienvenidos y que Dios nos bendiga a todos. Vamos a estudiar nuevamente la palabra de Dios y vamos a ver hoy el llamamiento de Leví, que se convirtió luego en el discípulo y apóstol Mateo. Antes de principiar nuestro estudio, vamos a orar, así que si quiere nos puede acompañar. Padre eterno, muchas gracias por un nuevo día, Señor. Gracias por la salud. Gracias por la oportunidad, el tiempo, Señor, el recurso para poder leer tu palabra, poder estudiarla y poder aprender de ella grandes lecciones que puedan incrementar nuestra fe, que puedan cambiar nuestro comportamiento, que puedan transformarnos a la persona que tú quieres que seamos, Padre. Bendice nuestro estudio, bendecimos a toda tu iglesia donde quiera que se reúna, Padre. Bendecimos a todos aquellos que hoy tienen el privilegio de compartir tu palabra, que tu bendición esté sobre todos, Señor. En el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio según Marcos y vamos a leer Marcos capítulo 2 del versículo 13 al 17. Marcos, Evangelio de Marcos capítulo 2 del versículo 13 al 17 dice así: en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Después Jesús volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Es bien interesante estudiar el llamamiento de Leví. Este es un discípulo un tanto diferente, tiene ciertas características, así que vamos a aprovechar la lectura para hablar un poco de este discípulo o de este apóstol. Eh, Entre las características más interesantes de Leví podemos destacar las siguientes. Leví, que es Mateo, al igual que todos los otros discípulos, estaba trabajando cuando Jesús lo llamó y lo siguió. Leví renunció a su trabajo de recaudador de impuestos. A diferencia de los otros discípulos que podían regresar a su trabajo de pescadores, Mateo, al renunciar a su trabajo, no podía regresar a su trabajo nunca más. Leví era quizás el discípulo más acaudalado. Dejó todas sus posesiones y decidió llevar una vida austera o pobre con tal de seguir a Jesús. Quizás fue el discípulo que más cosas materiales dejó para seguir a Jesús. Leví hizo una fiesta para despedirse de su empleo y de sus amigos, y el invitado especial a esa fiesta fue Jesús. Leví, quien es el apóstol Mateo, tenía en Capernaum su oficina de cobrador de impuestos, que eran conocidos como publicanos. Capernaum era una ciudad muy importante en el tránsito de mercaderías entre Europa y África, por lo que el trabajo de Leví o Mateo era muy importante y muy bien remunerado. Leví estaba sentado al banco de los tributos públicos, lo que denota que era un recaudador muy importante, pues tenía su oficina donde cobrar. Además, tenemos que recordar que Capernaum está cerca del mar de Galilea. Ahí hay un centro pesquero también, y todo el pescado que se pesca en el mar de Galilea va camino a Roma, se vendía en Roma, y por lo tanto era un centro de mucho comercio y se cobraban todos los impuestos. Podemos imaginarnos a Leví ahí viendo pasar mercadería de pescado y cobrando el impuesto para que puedan sacarlo y llevarlo a vender a Roma.
Por eso que Leví era un recaudador muy importante, quizás más importante que Zaqueo, y por lo tanto era muy acaudalado. Mas, sin embargo, como todo publicano, Leví era eh, un cobrador de impuestos y por lo tanto odiado. Tenemos que entender que Mateo cobraba impuestos a favor del Imperio Romano, no a favor del Estado judío. Por eso eran muy odiados, pues cobraban impuestos a sus hermanos para darle ese dinero a los opresores. También eran muy odiados, pues cobraban más de lo debido y se quedaban con una buena parte del dinero, por lo que regularmente eran personas muy pudientes. Cuando Cristo le llama diciéndole, sígueme, Mateo respondió muy rápidamente al llamamiento del Señor y le siguió. Podemos pensar que Mateo ya había escuchado la fama de Jesús. Mateo ve a Jesús caminando por la playa y no se esperaba que alguien tan reconocido, porque ya Jesús era muy famoso en ese momento, pusiera sus ojos en él y le dijeron, tú sígueme. Mateo se sintió halagado, a mí, me dijo a mí, y Mateo responde inmediatamente y no duda dejar lo que está haciendo y sigue a Jesús. En Dios, mediante Cristo, hay misericordia suficiente para perdonar los pecados más grandes y suficiente gracia para santificar a los más infames pecadores. Mateo, tras su odioso oficio de cobrador de impuestos a favor del poder opresor, llegó a ser uno de los 12 apóstoles y redactor humano del evangelio que lleva su nombre, San Mateo. El mayor de los crímenes no es barrera suficiente para la más elevada santidad cuando la gracia eficaz de Dios toca el corazón del ser humano. Más aún, Dios queda más glorificado por la conversión de un Leví cobrador de impuestos o de un Saulo de Tarso perseguidor de la iglesia que por la conversión de un honrado fariseo como Nicodemo, aunque la gracia sea la misma, con idénticos resultados. Para Dios, Dios recibe más gloria cuando un gran pecador o más grande pecador reconoce su pecado y Dios le limpia tanto pecado. Eso glorifica la obra de Cristo, porque solo Cristo puede perdonar pecados. Y es interesante cómo el Señor llama a Mateo un odiado o odioso cobrador de impuestos, pecador porque ha amado mucho el dinero y ha robado, ha estafado, ha oprimido a sus hermanos, y Dios le perdona todos sus pecados y Leví se convierte en un discípulo de Jesús. Y como todo cobrador de impuestos, Leví estaba acostumbrado a tomar nota del nombre, de la fecha, de la cantidad que estaba pagando impuestos a la persona. Y ahora que sigue al Señor Jesús, apunta los hechos, apunta la fecha, apunta lo que pasó. Y aun cuando Mateo no redactó el Evangelio de Mateo, dejó el primer escrito de todos los hechos o actos de Jesús para que luego los evangelistas pudieran tomarlo y pudieran escribir de lo que él ya había dejado ahí notas, porque tenía ese hábito y por lo tanto a Leví o Mateo le debemos los apuntes más directos respecto a la obra de Cristo aquí en la tierra. Es de destacar que en la sanación del cuerpo, Cristo siempre fue buscado por los enfermos, pero en la sanación del alma, Cristo fue hallado por los que no le buscaban. Era una promesa. Vamos a ver Isaías 65:1 dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, sí mi hermano y sí mi amigo. Jamás un enfermo del alma buscó a Jesús, puesto que este es el mayor mal y el más grande peligro de la enfermedad del pecado, que quienes la padecen no sienten deseo de ser curados de ella. Repito, puesto que este es el mayor mal y el más grande peligro de la enfermedad del pecado, que quienes la padecen no sienten deseo de ser curados de ella.
Y así es, vimos cómo el leproso llega con Jesús y le dice, si quieres, puedes limpiarme. Vimos cómo el paralítico fue llevado por los amigos y abrieron el techo y lo pusieron frente a Jesús. Pero nadie buscó a Jesús para que sanara su alma, solo para que sanara su cuerpo. Pero Jesús, sabiendo que el que peca no tiene la necesidad, no siente el deseo de ser sanado, Jesús se acerca al pecador. No fue Mateo el pecador que se acercó a Jesús, sino fue Jesús caminando quien se acerca a Mateo y le dice, sígueme. Y ese llamado sigue el día de hoy. Jesús se sigue acercando a todo pecador, no importa su religión, no importa su condición, no importa ninguna circunstancia. Jesús se sigue acercando a los pecadores y les dicen, sígueme, yo puedo sanarte de esa enfermedad que está destruyendo tu vida. Leamos el versículo 15. Resulta que Leví está muy alegre, está entusiasmado que Jesús lo haya llamado y organiza una fiesta. Eso lo podemos ver en el Evangelio de Lucas 5, 27 al 32. Leví hace una gran fiesta y en esa gran fiesta llama a todos sus amigos cobradores de impuestos o publicanos y el invitado especial es Jesús. Y entonces el versículo 15 relata esta escena. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Jesús está conversando con mucha familiaridad con los cobradores de impuestos y a la vez pecadores notorios. Jesús está sentado a la mesa de Leví, ya que Leví había invitado a Jesús y a sus discípulos al banquete de despedida que iba a celebrar con sus colegas y amigos después de haber aceptado la invitación de Jesús a seguirle. Estos amigos de Leví, cobradores de impuestos y pecadores notorios, también estaban sentados a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, puesto que Mateo quería aprovechar aquella ocasión para que muchos de sus colegas conociesen de cerca al Salvador. La fama de pecadores que los publicanos tenían se debían a dos factores. Primero, a que generalmente lo eran por lo corriente de la corrupción en el ejercicio de tal oficio, ya que solían exigir mayores cuotas de las debidas legalmente. Se prestaban a soborno y recurrían a veces a falsas acusaciones de insolvencia, con lo que se enriquecían de forma totalmente pecaminosa. Y segundo, a que los judíos, especialmente los celotes, les tenían enorme antipatía al considerar que su oficio era una vergüenza por traición a la libertad de la nación, así que juzgaban escandaloso estar en compañía de tales personas. Pero a Jesús le complació conversar y comer con tales personas cuando se apareció en semejanza de carne de pecado, como dice Romanos 8:3. Veamos el versículo 16. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Realmente, si nosotros nos ponemos a pensar, no es un cuadro muy normal que Jesús esté con tal cantidad de pecadores notorios y que esté platicando con ellos y que al parecer no le disgusta. Es más humano pensar que no tenía que estar ahí. Hay ciertos paradigmas, hay ciertas estructuras mentales que nos llevan en ese pensamiento, pero Jesús era diferente. Mas, sin embargo, los maestros de la ley lo vieron muy mal. Los maestros de la ley, los fariseos, nunca se acercaron a Jesús a escuchar su mensaje, con lo que habrían podido ser convictos de su pecado y ser edificados espiritualmente. Contrario a eso, los maestros de la ley siempre se acercaron a Jesús para espiarle y sentirse provocados por el comportamiento de Jesús. Y en lugar de encarar directamente a Jesús, trataron de sembrar ese afecto en los discípulos y seguidores de Jesús. Por eso les dijeron, ¿qué es esto que él come y bebe con los cobradores de impuestos y pecadores? Yo aprovecho aquí, esta es una cultura muy propia de todos los que practicamos en algún momento una religión.
Es muy común que vemos el comportamiento de un líder de alguna organización religiosa y no estamos de acuerdo con su comportamiento, y en lugar de ir a encarar a este personaje, vamos con sus discípulos, vamos con sus ovejas, vamos con sus seguidores y tratamos de descalificar a este líder delante de sus seguidores. Es una práctica muy común y la verdad deberíamos de reprenderla. Si realmente estamos dudando de la calidad moral de un líder, deberíamos ir con el líder, no con las ovejas, para tratar de convencerlo si está en una condición equivocada o que nos aclare para ser edificados. De repente nosotros estamos equivocados. Pero hoy, 2000 años después, todavía vemos ese comportamiento de descalificar al maestro delante de sus discípulos. Porque los maestros no encararon a Jesús, aquí encararon a los discípulos. Pero Jesús en el versículo 17 dice: al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a llamar pecadores. Jesús no se siente incómodo con las palabras acusadoras y malintencionadas de sus interlocutores. No se avergüenza de estar sentado en la mesa con gente de mala reputación. Hay quienes estamos tan atentos a preservar nuestro buen nombre que por no ofender a personas aparentemente buenas, declinamos de hacer una buena obra. Pero Jesús no era así. Los escribas pensaban que los cobradores de impuestos eran merecedores de odio, pero Jesús les responde que son dignos de compasión porque están enfermos y necesitan un médico. Son pecadores y necesitan un Salvador. Los fariseos pensaban que Jesús, si realmente era justo, debía separarse de los pecadores, pero Jesús les responde: los sanos no tienen necesidad de un médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Es a un mundo pecador a donde el Hijo de Dios fue enviado, y por eso su mayor ocupación había de ser buscar cuanto antes a los mayores pecadores. Por otra parte, Jesús indirectamente les advierte que todo el que se tiene por justo está fuera, está muy lejos del alcance de la salvación que Él vino a traer. No hay peor enfermo que el que se cree sano sin estarlo. Aquellos cobradores de impuestos que seguían a Jesús tenían al menos conciencia de su indignidad, y con ello se les abría el camino hacia el Salvador. Y este es el gran mensaje de Jesús. Primero, que todos somos pecadores, pero que para Dios no hay pecado grande ni pecado chiquito. Dios puede limpiar cualquier pecado, pero Él anda buscando a todos los pecadores. No tiene ninguna diferencia para Él el tamaño del pecado. Pecador es pecador y necesita un médico, y entre más grave la enfermedad, más gloria para Él, porque Él puede sanar, solo Él puede sanar esa enfermedad. Vino a buscarnos, a nosotros los pecadores, porque nosotros jamás hubiéramos buscado el perdón de nuestros pecados, por cuanto es una enfermedad de la cual nosotros no sentimos la necesidad de ser curados. Pero este es el mensaje de Jesús: todos somos pecadores, todos hemos fallado, todos hacemos cosas incorrectas y nadie puede descalificar a otro. Todos somos igual de pecadores y necesitamos ser sanos. Y Jesús vino a enseñarnos y a estar con nosotros para transformarnos, pero no nos confundamos. No vino a acuchuchar nuestro pecado, no vino a contemplar nuestra condición. Jesús vino a sanar el alma enferma del pecado. Y por eso Jesús toma a Leví, al enfermo cobrador de impuestos, y lo sana hasta convertirlo en San Mateo. Repito esto: Jesús toma a Leví, el enfermo cobrador de impuestos, y lo sana hasta convertirlo en San Mateo. Sí, mi amigo, así es. Jesús no vino a engañarnos con una cura falsa para el pecado, no, vino a sanarnos completamente. Un proceso que puede durar mucho tiempo, pero Jesús, si empieza la obra en ti y tú lo sigues fielmente,
Él va a completar la obra de sanarte completamente del pecado. Imagínate a Leví, un hombre que se había vuelto avaro, ambicioso, que había amado al dinero, había amado a Mamón, a ese hombre que estaba perdido en ese pecado. Jesús lo llama, lo sana de esa enfermedad y lo vuelve un santo, San Mateo. Todo hijo de Dios que persevera en el camino de Dios, Dios lo llama santo. Y esa es la invitación de Jesús. Dios por medio de Jesús vino a salvar pecadores. Y en este testimonio aquí en el Evangelio de Marcos, toma a Leví y lo transforma completamente hasta convertirlo en un discípulo y en un apóstol. Si tú has escuchado hoy a Jesús llamarte, si tú has escuchado que Jesús quiere sanar tu alma pecadora y tú quieres recibir esa sanidad en tu alma, esa sanidad que quizás te ha vuelto odioso para tu familia, te ha vuelto odioso para tus amigos, te ha vuelto odioso para tus vecinos, solo Jesús puede cambiar esa condición de pecador y convertirte en una persona libre de pecado. Voy a orar en este momento y si tú quieres que Jesús obre en ti, puedes acompañarnos en esta oración. Amado Dios, gracias te damos por haber enviado a tu Hijo Jesús a buscarnos a nosotros los enfermos, los que tenemos el alma enferma del pecado y necesitamos tu perdón. Gracias, amado Dios. Y gracias porque a través de tu palabra vemos que tú sanas completamente esa enfermedad del alma y puedes devolvernos la paz y la alegría que tiene un niño cuando por su inocencia no ha pecado, Señor. Que todos nosotros, Padre, podamos alcanzar ese milagro, Padre. Oro por mis amigos y mis hermanos que en este momento han decidido, Señor, reconciliarse contigo. Han reconocido que son enfermos, que su alma está enferma por el pecado y necesitan tu perdón, necesitan ser sanos. En esta mañana oro, Padre, y los pongo en tus preciosas manos, porque solo tú tienes el poder para perdonar los pecados de todos nosotros y sanarnos, Padre. Sánanos por completo, devuélvenos la paz y la alegría que da estar en paz contigo, Señor, y que nunca nos alejemos de tus caminos para que tú perfecciones en nosotros tu obra y seamos completamente sanos de esa enfermedad, Señor. Oramos y te bendecimos en el nombre santo de Jesucristo, tu Hijo y nuestro único Salvador. Amén. Mi amigo, mi hermano, si tú has orado, ten la fe, la certeza de que Dios te ha escuchado, porque Dios vino a buscarte y hoy Dios te llamó para que lo sigas y tú seas libre de todos tus pecados y tengas la dicha de vivir. Te invito a que busques una iglesia, a que leas tu Biblia en tu casa y que busques una iglesia donde se ore y se predique el Evangelio de Jesucristo. Te invitamos siempre a que todos los domingos a las 10 de la mañana puedas escuchar en Facebook esta transmisión y seguir estudiando juntos la palabra de Dios. Si quieres que el mensaje llegue directamente a tu teléfono, puedes suscribirte a Iglesia Nehemías, ahí serás aceptado y el mensaje te llegará automáticamente cada domingo. Que Dios te bendiga.